¿Qué pasa cuando rechazo a mamá o a papá? ¿Cómo impacta esto en el sistema familiar? Cada vez que decimos es que yo no quiero ser como mi padre o como mi madre, o mi madre no debería o no debió haber hecho esto, o mi padre no debió haber hecho aquello, todo esto es una forma de rechazo. Y cuando yo rechazo a mi padre o a mi madre, estoy rechazando la vida, porque la vida nos viene dada a través de mamá y de papá. Papá pone la semilla en mamá, mamá nos incuba, nos hornea durante 9 meses y venimos a la vida a través de mamá, pero no sin la semilla de papá. Entonces, cuando estoy rechazando a uno de los dos padres, estoy rechazando también la energía y las cualidades o características que me vienen dadas a través de cada uno de ellos. Por ejemplo, si rechazo a papá, también estoy rechazando lo masculino, la energía yang, que me viene dada a través de papá, del padre. Y entonces estoy rechazando la fuerza, la dirección, mi capacidad de abrirme al mundo, de crear proyectos, de tener éxito en el trabajo, éxito en la vida. Rechazo el enfoque, el poder poner límites, el tener esa autoridad y capacidad de poner límites. Estos son unos ejemplos. Si rechazo a mamá, entonces también estoy rechazando lo femenino, la energía yin que me viene a través de mamá. Y esto es rechazar entonces la abundancia que es la naturaleza, la madre naturaleza, ¿no? Rechazar lo que me nutre, lo que me hace bien al cuerpo, al alma, a la mente, rechazar la flexibilidad, mi capacidad de resiliencia, la capacidad de poder compartir desde dentro. Rechazo también la dulzura y de ahí pueden venir enfermedades, por ejemplo, como la diabetes. Rechazo la capacidad de ser receptivo ante la vida, la capacidad de gozo y de placer. Y esto no importa si somos hijos hombres o mujeres, porque tanto los hombres como las mujeres tenemos cualidades y características tanto femeninas como masculinas, de la misma manera como tenemos un hemisferio masculino y uno femenino. Entonces, cuando decimos yo no quiero ser como mi papá o como mi mamá, estamos de alguna manera diciendo tu papá no eres válido o tu mamá no eres válida porque no debiste haber hecho tales cosas o debiste haber hecho aquellas otras. Y entonces, como tú no eres válido, yo no soy válido. Fíjate que si dices mi papá no debió ser así, o yo no quiero ser como mi padre, o mi padre hizo mal esto o aquello, o madre, es igual, cualquiera de los dos. Si matas al padre, simbólicamente, obviamente, al decir estas frases, de alguna manera te estás matando a ti mismo, porque todos venimos 50% de papá, 50% de mamá, y de alguna manera me estoy rechazando también a mí misma. No me estoy tomando a mí, no me estoy aceptando a mí al 100% porque estoy rechazando una parte de mí, rechazando a mi padre o a mi madre. Este rechazo puede venir o puede hacerse también desde una exclusión. Eh, por ejemplo, hay una hija que no quiere ver a su madre, porque fue una madre ausente, porque su padre se volvió a casar, tuvo otra pareja y quien me hizo de madre fue la segunda esposa de mi padre, por ejemplo. Entonces, mi madre biológica se vuelve una excluida. Luego yo tengo hijos y a mis hijos les presento como su abuela a quien me hizo de madre y no les hablo ni siquiera de su abuela biológica. Entonces aquí vemos una figura excluida. Esta exclusión puede ser que alguien tarde o temprano lo pague, entre comillas, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el primer orden del amor, de los órdenes sistémicos, es que todos pertenecen. Nadie puede ser excluido del sistema familiar. Y cuando se dan estas exclusiones, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, tarde o temprano el alma familiar, el sistema, va a buscar
que el excluido regrese al sistema, que sea tomado en cuenta. Entonces, por ejemplo, mi madre biológica que fue excluida padecía de artritis, puede ser que generaciones posteriores vengan personas que padezcan de artritis, porque es una manera de traer de regreso a esta excluida al sistema. O esta excluida se llamaba Teresa, puede ser que generaciones posteriores vengan hijos o sobrinos o parejas con el nombre Teresa, porque es la manera de nuevamente de traer a esta excluida al sistema. Em, entonces, claro, yo puedo hacer un pacto conmigo mismo o conmigo misma de aceptar a mi madre, aunque ella hoy no esté presente o aunque ella no haya estado presente en mi vida, aunque haya sido como ella haya sido. Y cuando yo hago ese pacto conmigo mismo, conmigo misma de aceptar a mi madre o a mi padre tal cual es, entonces estoy tomándole. Claro, hacemos esto de tomar al padre o tomar a la madre es un movimiento interno. No quiere decir, ay, bueno, entonces tengo que tomar a mi madre o tomar a mi padre para que me vaya bien en la vida, porque la vida no funciona así. No por tomar a mi padre me va a ir bien en la vida, ni por tomar a mi padre me va a ir mal. La vida tiene sus propias reglas, sus propios mecanismos, La vida es un misterio y no sabemos cómo se interrelacionan los billones de piezas que se mueven en sincronicidad en la vida. Entonces, cuando hacemos estos movimientos de sanación, de aceptación, de tomar a mi madre y tomar a mi padre, o sea, salir de ese rechazo, de ese juicio condenatorio contra él o contra ella, lo estoy haciendo porque quiero hacer un cambio en mi interior para que yo encuentre la paz, la armonía, el equilibrio o para que yo pueda sanar aquello que me está molestando hoy en mi vida. Y claro que para eso hay que investigar qué es lo que hay detrás de este rechazo o quiénes en el sistema están detrás de este rechazo o de este patrón de exclusión. ¿Y qué quiere decir esto de quiénes están detrás? Voy a poner un ejemplo con una historia. Es un señor que tiene una depresión y una hija que es psicóloga, terapeuta, que siempre está intentando salvar a su padre de esa depresión. Fíjense que no es casualidad que la hija haya estudiado una carrera que sea de ayuda al otro. Es una persona, esta hija, que tiene características de ser salvadora, quiere salvar a todo el mundo en su familia, en su sistema, en fin. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Qué hay detrás de la depresión de este señor? Resulta que su madre, o sea, la abuela paterna de esta mujer, era depresiva también. Entonces, inconscientemente, detrás de la depresión del padre está la depresión de la abuela. Y ella, sin saberlo, no solo está queriendo salvar a su padre de la depresión, sino también a su abuela. ¿Para qué quiere salvar a su abuela de la depresión? Para aliviar el sufrimiento de su padre. Pensemos que su padre alguna vez fue un niño que vio deprimida a su madre y que se sintió probablemente confundido, mal, triste, lo que sea. Entonces, para aliviar el sufrimiento que sintió papá de ver vivir con su madre depresiva, ahora yo quiero salvar a la abuela de la depresión, pero la abuela ya murió, ya no puedo ayudarla. Entonces, solo puedo ayudar a mi padre. Entonces, fijémonos que, en definitiva, el padre de esta mujer estaba llevando el dolor de su madre, o sea, de la abuela paterna. ¿Cuál es el trabajo para el movimiento interno para ella? Es apartarse de querer salvar a su padre de la depresión sin sentir culpa, porque al final el único que puede elegir si quiere sanar o no es su padre. Ella no puede hacer el camino de sanación por él, ni tiene la responsabilidad de hacerlo. Pensemos que responsabilidad quiere decir la habilidad para responder. Entonces, cuando hacemos un trabajo de sanación, lo hacemos para nosotros, no para los otros, porque nosotros no tenemos la habilidad de responder por los demás.
por las acciones de los demás, por los sentimientos, emociones de los demás, por las creencias de los demás. Solo tenemos la habilidad de responder por nuestras propias acciones, decisiones, emociones, pensamientos, creencias y en definitiva por nuestra sanación. Entonces, cada uno en el sistema familiar, así como tiene un rol, el rol de este papá era seguir a su madre en la depresión, el rol de esta madre era ser depresiva, el rol del abuelo paterno era ser el abuelo abandonador, por ejemplo, el rol de la hija era ser la salvadora, en fin, cada uno tiene su rol en el sistema y cada uno es libre de elegir quedarse en ese rol o sanarlo si quiere vivir la vida de otra manera. Y cada uno va a hacer estos movimientos y va a tomar estos movimientos cuando pueda. Entonces, tomar a papá o tomar a mamá quiere decir aceptarlos incondicionalmente e incluirlos en el sistema tal cual son o tal cual fueron. Y esto se hace desde un movimiento interior. No quiere decir para tomar a mi mamá que ha estado excluida, a mi mamá biológica, en este ejemplo que les ponía al principio, quiere decir que ahora la voy a ir a buscar y que la tengo que traer a mi casa y la tengo que presentar a todo el mundo y entonces ahora a mis hijos les tengo que decir que ella es su abuela y que la tienen que querer igual que a la otra abuela. No, quiere decir que yo le voy a hacer un lugar en mi corazón y la voy a incluir. Le voy a dar las gracias por la vida que me dio. Le voy a decir, mamá, aunque estés ausente, yo te acepto, te honro y te doy las gracias por la vida que vino a mí a través de ti. Y voy a tomar tu fuerza. Y lo mismo con papá. Y también quiere decir aceptar que lo que hubo entre mamá y papá es de ellos y nadie se puede meter allí. Yo soy el hijo y no soy quien para juzgar, condenar o decir lo que cada quien hizo bien o cada quien hizo mal. Yo lo que puedo hacer es tomar de mis padres la fuerza, la vida, para caminar hacia adelante, hacia mi propia vida y construir mi vida. Todos podemos ser del mismo sistema familiar. Y vamos a ver que dentro del mismo sistema familiar todos vemos las cosas de forma distinta. Unos ven que hay rechazo o exclusión y otros no. Por ejemplo, un hijo que excluye a su padre, o sea, que tiene una relación distante, lejana, no importa la razón, por la razón que sea, y nace el primer nieto, su primer hijo, y no invita a su padre a conocerle. Entonces, la hermana de este señor le dice, lo tienes que invitar a papá, porque si no, va a ser un excluido en el sistema. La hermana estudió, mejor dicho, con nosotros y por lo tanto había estudiado y había aprendido este tema de los excluidos y de todos los movimientos del sistema familiar. Y claro, el hijo le dice, no, no quiero. O sea, para mí mi papá no existe, porque nunca estuvo en mi vida y ahora no quiero que esté. Ahora yo soy padre y no quiero que esté mi padre. Y a ella le preocupa qué va a pasar con el sistema, porque yo veo que hay un excluido, que mi hermano está rechazando a mi papá, a nuestro padre, pero él no lo quiere traer. Entonces, ¿cómo hago yo para que mi hermano entienda que tiene que incluirlo? Esto no se puede hacer. Este hijo no ve la exclusión porque está dentro de su propio dolor y va a ser decisión de él en algún momento de su vida si va a querer sanar o no su relación con su padre. Lo único que la hermana de este señor puede hacer es hacer su parte, hacer su trabajo, darle su lugar al padre de ambos, pero la relación de este hijo con su padre es solo de ellos. Y nadie se puede meter allí. Nuestra labor cuando vemos esto
en nuestro sistema familiar no es querer manipular a los otros o decirles a los otros qué es lo que tienen o no tienen que hacer o que va a ocurrir una catástrofe en el sistema porque no se le incluye a este papá o porque no se sana esa relación, porque en realidad eso no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Los movimientos del sistema familiar son un misterio, no hay nada predestinado, ni hay un libro que diga, si no no incluyes a mamá o a papá, entonces va a pasar A, B, C, D. No es así como se estudia el árbol familiar. Nunca se analiza o se estudia o se investiga el árbol familiar de arriba hacia abajo. Siempre se hace la investigación de abajo, desde un motivo de consulta que tengo yo, un bloqueo, un dolor, un sufrimiento, y voy a investigar si el origen de ese bloqueo está para arriba. Pero nunca puedo decir que porque pasó X o Y o Z cosa en el árbol familiar, entonces mis descendientes van a vivir ABC. Esto no es así. Entonces, lo único que esta hermana puede hacer con la relación de su hermano y su padre es respetar. Respetar esa relación y hacer su trabajo de incluir, sí, a papá en su vida, en su corazón. No importa si lo ve o no lo ve. Con darle lugar en su corazón, con tomarlo tal cual es, sin juzgarlo, sin decir yo no quiero ser como tú o voy a hacer lo imposible para no hacer lo que tú hiciste. Cada vez que decimos estas frases, ahí no hay sanación, ahí no hay toma de conciencia, ahí hay rechazo, por lo tanto hay resistencia y a lo que me resisto siempre va a regresar a mi vida. A lo que te resistes, persiste, dice el dicho. Entonces, todos estos movimientos, todo el trabajo personal de sanación se hace para uno mismo, para sí mismo, no esperando que los otros se den cuenta de lo que hay que hacer, entre comillas, o de lo que sería correcto hacer, porque nadie sabe qué es lo correcto o incorrecto, sino qué es lo que a mí me resuena y es con lo que yo me identifico, porque a mí me trae alivio, paz y sanación en definitiva. No nos vamos a quedar con el alivio, ni hago estos movimientos para que el sistema sane. Estos movimientos que haces para ti quizás van a mover el sistema y no sabemos de qué manera y no sabemos si los movimientos que se van a producir en el sistema me van a gustar o no me van a gustar. Porque al final recuérdense que vivimos en un mundo de percepciones y todo va a depender del significado y la interpretación que yo le dé a cada hecho y cada circunstancia de la vida. Entonces, los movimientos del trabajo personal no se hacen ni para que otros lo hagan o me sigan o pensando en que los demás miembros de mi familia deberían hacer esto también, porque si no va a ocurrir un problema a nivel familiar o a nivel sistémico. Eso es una decisión personal, es un viaje sagrado, profundo a nivel individual y cada quien es libre de elegir cómo quiere vivir su vida, qué camino quiere seguir y si quiere sanar o no quiere sanar y cómo quiere sanar y qué camino va a tomar para sanar además. Entonces, ¿cómo tomamos a papá y a mamá? Tomamos a papá y a mamá cuando les aceptamos tal cual son, tal cual fueron, con sus luces y sus sombras. Y esto, cuando tomamos a mamá y a papá así, nos podemos entonces también tomar a nosotros mismos y tomar también lo que está en nosotros, nuestras propias luces y nuestras propias sombras. Y cuando podemos tomar y aceptar nuestras propias luces y nuestras propias sombras, entonces podemos cambiar lo que no me gusta de mí. Tomar al Padre permite que vivamos la vida de una mejor manera, tomando responsabilidad por nuestra propia vida, por nuestras propias acciones, tomando decisiones diferentes desde una fuerza interior, sabiendo poner límites de lo que sí quiero y lo que no quiero para mi vida porque me hace bien. Y tomar a mi madre me permite abrirme también entonces a la abundancia, abrirme al compartir profundo, a darme a los demás desinteresadamente e incondicionalmente. Por eso también
Yo utilizo la palabra tomar a mamá o a papá y no amar a mamá o amar a papá, porque el amor, desde mi opinión y desde mi mirada, es un estado de conciencia, es mucho más que una emoción, es un estado de conciencia, es un estado del ser, es parte de nuestra esencia, pero es una palabra que lamentablemente la hemos mal usado mucho, está muy prostituida y muchas veces nosotros decimos que hacemos cosas por amor y a veces cometemos atrocidades en el nombre del amor. Por ejemplo, es un caso común una madre que dice, pero si yo he dado la vida por mis hijos, yo he dado todo por mis hijos y ahora mis hijos quieren irse a vivir su vida y me van a dejar sola. ¿Cómo van a hacer esto si yo les he amado tanto? Pues esto no es amar incondicionalmente. Esto es amar con condición y entonces no es amor. Entonces, por eso es tomar al otro tal cual es respetarle como un legítimo otro y saber que cada quien tiene su camino, que cada quien tiene sus pactos de alma, del espíritu, y que nada ni nadie, ni con las mejores intenciones del mundo, nos podemos meter ahí, ni podemos interferir en el camino del otro, porque esto al final va a perjudicar no solo al otro, también a mí y en definitiva también al sistema familiar. Espero que este audio les sirva para inspirarse a encontrar cómo poder tomar, abrazar simbólicamente desde darles un lugar al corazón, a mamá y a papá, tal cual son. Y de esa manera yo también voy a poder tomar la vida. Fíjense que de la manera en que yo me relaciono con mi padre y con mi madre, es la manera en que yo me relaciono con mi vida y con la vida. Así que ahí les dejo la semillita de reflexión.